Pues queridos hermanos en la fe, especialmente a los 6 jóvenes que se van a confirmar hoy, en el nombre de Dios. Amén. ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son las personas que más admiras? Casi todos tienen héroes, personas que admiran y que tratan de imitar. Y entre las personas que consideramos nuestros héroes, podríamos quizás clasificarlos. Okay, este héroe tiene cualidades que yo sí podría imitar, pero ese no, es demasiado grande, demasiado único para que yo lo imite. ¿Sabías que hay héroes en la Biblia? Las personas que originalmente recibieron esta carta, que en nuestras Biblias se llama a los hebreos, estaban en peligro inmediato de perder sus familias, sus casas, sus bienes y hasta sus vidas a causa de su fe en Cristo. Necesitaban un héroe. Y en el capítulo 11 de esta carta que recibieron, el autor pasa los primeros 31 versículos hablando en detalle sobre 10 héroes del Antiguo Testamento. Y en los versículos que voy a leer menciona 6 más héroes por nombre y alude a algunos otros. Pero quizás cuando recibieron la carta, ellos se pensaran, pues, son héroes del pasado, pero necesitamos un héroe ahora. Nosotros no podemos ser como ellos. Este fin de semana hay confirmación de jóvenes. 12 jóvenes en los 2 servicios van a profesar su fe en el Dios Trino y van a prometer serle fiel hasta la muerte. Y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo, aunque no fuera como jóvenes. Pero no importa si somos jóvenes o adultos, vivir en un mundo contaminado por el pecado, vivir como cristiano en tal mundo no es nada fácil. Pero la buena noticia es que a través de la fe, Dios te dará fuerzas para hacer grandes cosas por Él y para perseverar hasta el final. Hebreos 11, 32 al 35a. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se hicieron poderosos en la batalla, poniendo en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recuperaron a sus muertos. Hay tantos héroes en el Antiguo Testamento que el autor de la carta dice, yo no tengo tiempo para hablar en detalle sobre todos ellos. Ya los he mencionado algunos y les menciona 6 más. Y valdría la pena saber un poco sobre algunos de estos hombres. Gedeón y David eran los menores de sus familias, los bebés. Jefté era un hijo ilegítimo, rechazado por su propia familia. Sansón era un hombre con muchos defectos pecaminosos. Entonces, ninguno de ellos tuvo un currículum que respaldara su estatus de héroe. Pero 5 de ellos, Dios los levantó durante el periodo de los jueces en Israel, el periodo más oscuro, quizás de todos, cuando Israel estaba lleno de ídolos y de adoración falsa. ¿Y qué nos dicen estas cosas? Nos dicen que Dios usa a quien quiera para hacer su obra, no importa sus debilidades o sus defectos, y levanta a las personas que Él quiera en el momento necesario para hacer la obra de su reino. Pensemos otra vez en Gedeón. Gedeón él tenía un ejército de 32,000 hombres y quería derrotar a los madianitas, pero ¿qué le dijo el Señor? Eso es demasiado. Solo necesitas, ¿quién se acuerda? 300, nada más. 300 hombres serán suficientes. Y entonces,
derrotó a los madianitas con esos 300 hombres porque creyó que no eran ellos, sino el Señor quien estaba peleando por ellos. Él era su verdadero héroe. Y el autor de la carta les está diciendo a sus lectores y a nosotros también, tu héroe es el Señor. Ninguna de las personas que él menciona conquistaron por su propio poder o inteligencia, sino por la fe en el verdadero héroe. Él hizo grandes cosas por medio de ellos. Y puede hacer lo mismo para ti. Puede hacerte un héroe por la fe. Los jóvenes que están siendo confirmados este fin de semana podrían pensar que, bueno, el mundo de ellos es tan diferente al mundo nuestro. Y sí, muy diferente. Pero tiene algo en común. Siempre ha habido personas en este mundo que no creen en el Señor y que se oponen fuertemente a Él y a su verdad. Nosotros creemos que Jesús es la solución para todos los problemas humanos. Pero muchas personas creen que Jesús es el problema, no es la solución. Entonces, ¿cómo vamos a poder, en un mundo que, por ejemplo, adora la belleza, la fama, el sexo, la riqueza y muchas otras cosas, posesiones materiales, cómo vamos a poder mostrarles que adorando esas cosas solamente te lleva al infierno? ¿Cómo vamos a poder mostrarles que solamente los que creemos únicamente en el Señor podemos disfrutar de esas cosas de la manera correcta? ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de la fe. Recordando que el Señor es el único que necesitamos. Y solo Él puede darnos cosas en este mundo para que las disfrutemos según su voluntad. ¿Cómo lo podemos? Por la fe en Él, que nos hace querer vivir de acuerdo a su voluntad, a pesar de que nos critiquen por ello. Hoy en día, puede que no seamos arrojados a un horno en llamas como los 3 hombres en el libro de Daniel, pero sí vamos a enfrentar calor social. ¿Cómo puede un joven cristiano de secundaria o de universidad entrar a un aula, a un vestidor, a un chat donde las convicciones cristianas son burladas y todavía sigue siendo cristiano? Por la fe. Recordando que su identidad no radica en el promedio de sus calificaciones, su GPA, las diplomas que tiene, los títulos, su presencia en línea, su personaje digital, el número de me gusta que tiene. Depende de su bautismo. Cuando el Dios del universo lo llamó a la fe, lo adoptó como su propio hijo. Puede que no tengamos que luchar contra ejércitos extranjeros como Gedeón o como David, pero hay ejércitos contra los cuales sí tenemos que luchar. Son las mentiras de Satanás, que él nos dice, tú eres tu propio Dios. La verdad es lo que tú pienses. Sigue a tu corazón y no te puedes equivocar. Solo por medio de la fe en Jesús podemos derrotar esos ejércitos. Porque nuestra fe se aferra ¿a qué? A la verdad incambiable de la palabra de Dios. El mundo te va a decir, que creas en ti mismo. Pero estas personas en las páginas del libro de Hebreos están diciéndonos, cree en el Señor, cree en su palabra. Y siempre vas a poder derrotar a estos enemigos. Porque las luchas que batallamos en este mundo son espirituales. Contra Satanás, contra el pecado nuestro, contra el mundo. Cada decisión es una decisión espiritual. ¿Voy a vivir para Dios o solo para mí mismo? Voy a decir esto a los jóvenes, a los confirmandos, pero también a todos nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere usarte para su gloria. Y al mirarte en el espejo, podrías pensar, bueno, ¿cómo Dios puede usarme
a mí. Pues yo no soy nada. Pero acuérdate que todas las personas que mencionó el autor de esta carta eran instrumentos imperfectos. Pero Él los usó para su gloria. Y Él puede usarte a ti también. Y de hecho, cuando Él usa a una persona con defectos, Él se glorifica más. Porque su gloria, su poder es resaltado mucho más. Él puede hacer que tú hagas cosas grandes por Él. Martín Lutero dijo esto: la verdad es más poderosa que la elocuencia, el espíritu más grande que el genio, la fe más que la educación. Está diciendo, tú no necesitas ser elocuente, solo necesitas la verdad. No necesitas ser un genio, solo necesitas el Espíritu Santo en tu corazón. No necesitas mucha educación, solo necesitas la fe, y tú tienes esas cosas. Y Dios puede usarte en este mundo para hacer cosas grandes, como esos héroes de la fe. Por medio de la fe, Él te puede hacer un héroe moderno en el día de hoy. Y también te puede preservar hasta el final. Versículos 35 al 38. Otros, en cambio, fueron torturados, pues rechazaron la liberación para alcanzar una mejor resurrección. Algunos sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados y aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando privaciones, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Erraron por los desiertos y las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Qué diferencia, ¿no? Entre el primer grupo de personas que presenta, que parecen victoriosas, conquistaron, y estas personas parecen como personas derrotadas. Algunos conquistaron por la espada, otros vencidos por la espada. El segundo grupo no parecen héroes. Pero ¿cuál es la definición bíblica de un héroe? Un héroe es el que cree en el Señor, quien es el verdadero héroe. No es por inteligencia o fuerza o éxito, es por la fe en el Señor. Algunas personas te dirán equivocadamente que si eres creyente, que no sufrirás. Pero todas estas personas sufrieron porque eran creyentes, al igual que las personas que recibieron la carta. Les dije que estaban a punto de perder quizás sus vidas por su fe en Cristo. Y a lo largo de los milenios, los creyentes han sufrido a manos de los enemigos de Dios. A los ojos del mundo eran pequeños, nada. Pero a los ojos de Dios eran grandes. Y Él tenía un propósito para su sufrimiento. Pues ¿cómo pudieron perseverar? ¿Qué les ayudó a perseverar? Creyeron que tenían una mejor resurrección. Creían la verdad de que este mundo no es el único. Que hay un mundo perfecto que viene para aquellos que creen en Cristo. Y hay una resurrección a la perfección y a una vida eterna. Y sabiendo eso, creyendo eso, no estaban dispuestos a abandonar su fe, aún enfrentados con el sufrimiento más grande. Porque sabían que Jesús era su resurrección y que Él había prometido una mejor vida. En los versículos 39 y 40 leemos: aunque todos ellos fueron aprobados por su fe, ninguno recibió lo prometido. Dios tenía planificado algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados, separados de nosotros. Aunque los dos grupos que Él mencionó parecen muy distintos, ¿verdad? Victoriosos, derrotados. En verdad, todos fueron victoriosos. Todos fueron aprobados por su fe y todos conquistaron por medio de la fe. Y así será en tu caso también. Si te parece que estás teniendo éxito o si estás fracasando, Dios te puede usar. Te puede usar para su obra en su reino. Puede hacer grandes cosas por ti.
Y si lo piensas bien, los creyentes que vivieron antes de Jesús solo podían ver a Jesús mirando al futuro lejano. Pero sí, lo vieron y creyeron en Él. Pero nunca lo vieron, nunca vieron cómo Él cumplió las promesas de Dios. Las personas que recibieron la carta de los Hebreos escucharon la buena noticia que, ese Jesús prometido en el Antiguo Testamento ha venido, sufrió, murió, resucitó, pero no tenían el Nuevo Testamento entero todavía, pero nosotros sí. Tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo, tenemos la revelación completa de Dios, así que tenemos ventajas. Y si ellos que tenían solo una parte de la revelación de Dios estaban dispuestos a sufrir y morir por Él, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Creo que deberíamos tener una actitud por lo menos igual a la de ellos o mejor. Pero tristemente, a menudo nuestra disposición a sufrir es mucho menor. A menudo queremos que nuestras vidas cristianas se parezcan más a las personas victoriosas. Queremos conquistar ejércitos. Queremos cerrar la boca de leones como Daniel. Pero no estamos dispuestos a aceptar la cruz. Jesús nos manda tomar nuestra cruz y servirlo. La cruz de sufrimiento a veces. Pero no queremos aceptar esa cruz. A veces tenemos los ojos fijos no tanto en Jesús ni en la meta final del cielo, sino de las cosas aquí, en esta tierra. No en la resurrección que viene, sino en crear un paraíso para nosotros en este mundo. Y eso nos distrae y nos debilita la fe. No queremos una vida con sufrimiento, así que nos callamos y no hablamos de nuestra fe o dejamos perder oportunidades para compartir nuestra fe para que no seamos criticados o rechazados. En vez de tener valentía, tenemos miedo de admitir que somos cristianos. Cuando Dios envía una prueba a nuestras vidas para nuestro bien, a veces la vemos como una inconveniencia, como innecesaria, casi quizás injusta. Y nos quejamos, como si Dios no supiera lo que hace. Las personas que recibieron esta carta por primera vez, estoy seguro que se sintieron culpables, porque estaban haciendo esto bajo el calor de la persecución. Y espero que toque nuestros corazones también y nos lleve a pensar en que nuestros pecados no son menores que los de ellos. Nuestros pecados merecen el mismo castigo eterno que merecen sus pecados. Por todas las maneras en que hemos errado y desviado del Señor, merecemos su castigo. Espero que esto nos lleve al arrepentimiento, como lo hizo en el caso de ellos. Ellos necesitaban un héroe, y nosotros también. ¿Y quién es nuestro héroe? Es Jesús. No nosotros, es Jesús. Él es nuestra resurrección. Y Jesús tiene más en común con ¿quiénes? ¿Con el primer grupo o con el segundo grupo? Con el segundo, ¿verdad? Porque Él fue torturado, Él sufrió, murió, hizo por nuestros pecados. Pareció que había perdido, pero en realidad ganó. Y no fue hasta después del tercer día que se hizo claro que había ganado la victoria sobre nuestros enemigos. Entonces, ven a Jesús y nunca lo dejes. Él te dará resurrección espiritual. Él es tu resurrección. Te resucitará de la muerte espiritual a la vida espiritual. De la incredulidad, del escepticismo y la duda, a la fe. Por medio de la fe en Él, Él te perdonará todos tus pecados, todos tus fracasos, todas tus fallas. Por la fe en Él, serás sin culpa y sin vergüenza delante de Dios. Él te prometerá que al morir estarás con Él inmediatamente. Te transformará mientras vives aquí en este mundo para que seas más como Él cada día. Y te promete que tu cuerpo algún día será resucitado junto con el cuerpo de estas personas y
los creyentes del Antiguo Testamento todos, en la resurrección de los muertos que confesamos todos los domingos en el credo apostólico, para vivir delante de Él para siempre en perfección. Y mientras vives en este mundo, Dios te fortalecerá para que puedas prevalecer, para que puedas perseverar en esa fe hasta que mueras o hasta que Jesús venga. Las personas que el autor de esta carta mencionan aprendieron que tener fe en Cristo no significa una vida perfecta o sin sufrimiento. Y es una lección que nosotros también necesitamos aprender. Pero recuerda esto. Cuando sufrimos, el Señor nunca permite que sufrimos por nada. Nunca desperdicie nuestro sufrimiento. Siempre está tratando de enseñarnos algo por medio de nuestro sufrimiento, si estamos dispuestos a escuchar lo que nos dice por medio de la fe. Entonces, cuando sufres, Dios no te ha fallado. Dios no te ha abandonado, no se ha olvidado de ti. Cuando sufres, Él no te está castigando, sino disciplinando. El castigo tiene que ver con ira, con paga por los pecados pasados. Pero ¿quién pagó por los pecados pasados tuyos? Él, Jesús, pagó por esos pecados. Dios ya no necesita castigarte. La disciplina tiene que ver con el amor, con formarte, moldearte, adiestrarte, para que tú puedas ser un instrumento útil para Él en su reino. Si eres un joven de 14 años o 13 o 12 años, un niño o una persona de mayor edad, no importa. Él te está formando para que hagas eso. Entonces, da gracias al Señor cuando tu fe es probada por las dificultades. Porque por medio de esas pruebas, Él te está preparando para la próxima batalla, para que hagas cosas aún mayores en su reino. Y si nuestro sufrimiento es algo que Él nos ayudará a soportar, o si el sufrimiento nos mata, no importa, porque estamos con Él. Y por medio de la fe en Él tenemos una relación eterna con Él y seremos resucitados en gloria con Él para siempre. Podríamos pensar, al mirar estas personas que el autor de Hebreos nos muestra, que, bueno, yo nunca podría ser así. Yo nunca podría ser un héroe. ¿Pero qué te hace un héroe? No tu inteligencia, no tu poder, no tu fuerza, no tu astucia, no tus decisiones, sino tu fe en el Señor, quien es el verdadero héroe. Él quiere usarte y te usará. Y animo a los jóvenes que se van a confirmar en unos minutos que recuerden eso. Que no importa que sean jóvenes todavía pueden tener un impacto para Dios en esta congregación, en este mundo, y todos ustedes que creen en Él también. Y la buena noticia es que a través de la fe, Dios te da fuerzas. Te da fuerzas para que hagas cosas grandes por Él en su reino y para que perseveres hasta el final. Amén.